Muchas gracias. De las exposiciones que acabamos de escuchar, un marco de referencia sobre la realidad de Nicaragua. Primero, estamos frente a una dictadura pura y dura. Nadie duda de que se trata de una dictadura. Segundo, es una dictadura resultado de un proceso transnacional que empezó llamándose populismo bolivariano, luego socialismo del siglo XXI y que hoy se llama castrochavismo. Lo que pasa en Nicaragua, lamentablemente, no es un proceso nicaragüense, sino un proceso transnacional, que ya ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador de Correa. Tercero, eso que hoy día llamamos castrochavismo, no es otra cosa que el castrismo, la dictadura más sanguinaria del siglo XX, convertida en castrochavismo porque Chávez, el gobernante de Venezuela, la capitalizó, le dio dinero, le dio petróleo, le dio Venezuela entera, que permitió regenerar y mejorar las técnicas criminales del castrismo del siglo XX para que las Américas sufran en el siglo XXI el castrochavismo. Cuarto, esto que pasa en Nicaragua es la expresión en este momento más dura y más lamentable del choque que sufre las Américas durante todo el siglo XXI entre lo que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo y la democracia. Democracia que está bajo permanente acoso, bajo permanente conspiración y amenaza. En ese escenario, en ese marco de referencia, no hay duda de los análisis, no hay duda del resultado a la pregunta que hace el foro. ¿Qué hacer por Nicaragua? Lo que hay que hacer por Nicaragua es cesar la dictadura, es terminar con el régimen de Ortega Murillo, es acabar con el castrochavismo que hoy día ocupa Nicaragua. La dificultad es cómo hacerlo. Y cuando todos de acuerdo en que hay que cesar, que hay que terminar, que hay que sacar la dictadura y el dictador, la dificultad es el cómo. Y esa dificultad es la que traba a Venezuela hace 21 años, la que traba a Bolivia hace 15 años y ha permitido que después de un año de intento de gobierno de transición, que no fue de transición sino de continuismo, la dictadura haya regresado con más fuerza y con fachada de democracia. Ese cómo hacer es lo que fortalece a los regímenes dictatoriales y permiten a Cuba estar 62 años oprimiendo al pueblo cubano. Para responder cómo sacar la dictadura, yo quiero empezar recordándoles el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está aquí. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce la rebelión contra la tiranía y la opresión como un supremo recurso y por eso institucionaliza un sistema de derecho que tiene que proteger a los seres humanos de hechos y sucesos como los que están aconteciendo hoy día en Nicaragua. En ese escenario, las sugerencias del cómo hacer han sido dadas aquí y yo simplemente las voy a resumir. Lo primero es unidad. Una unidad de objetivo, no es una unidad ideológica. No es una unidad entre izquierdas y derechas, porque el eje de confrontación no es derechas e izquierdas, es dictadura criminal castrochavista versus democracia y libertad. La unidad que necesitamos para sacar y para terminar las dictaduras, en el caso concreto de Nicaragua, es una unidad de objetivo. Eso supone identificar al adversario, que es la dictadura nicaragüense de Ortega y Murillo, que representa y está operada por un sistema transnacional que conocemos como castrochavismo. Unidad, identificación del adversario. Violencia, no, porque ellos tienen el monopolio de la violencia. Violencia no, pero resistencia sí, porque resistencia quiere decir oponer, desobedecer
impedir que la dictadura siga violando los derechos humanos. Y en ese ámbito hay grandes ejemplos de grandes triunfos a través de lo que es el sistema de resistencia civil pacífica, que termina por desarticular y que termina por desarmar dictaduras y sistemas opresivos mucho más fuertes que los que tiene el castrochavismo y que los que tiene en este momento Ortega Murillo en Nicaragua. Para eso, además de la resistencia civil que supone identificar a los colaboracionistas, porque lo que hace el castrochavismo desde su origen, el castrismo, es dividir, es penetrar, es sobornar, es amedrentar, es establecer un régimen de miedo. Lo que está haciendo en este momento Ortega y Murillo en Nicaragua es meterle miedo a los nicaragüenses. Se ha llevado presos en menos de una semana 4 precandidatos presidenciales y se va a llevar más presos. Esa es la vacuna del miedo dictatorial criminal para que el pueblo no reaccione y para que el pueblo se adormezca. Para llevar adelante un proceso que se conoce como dictadura electoralista, en el cual las dictaduras hacen elecciones bajo la regla de que el pueblo vota pero no elige. La última elección no la ganó en Nicaragua Ortega y el que crea eso está engañado. Ya fue una elección en el mecanismo de dictadura electoralista. La elección del año pasado, en octubre, en Bolivia, no la ha ganado el castrochavismo. Ha sido una elección fraudulenta que hasta ahora no ofrece los mecanismos para destapar el fraude descomunal que allí se ha producido. Van a ir a elecciones los venezolanos después de haber sufrido decenas de procesos electorales en los cuales han sido engañados. ¿Por qué quiere elecciones Ortega Murillo? Porque en esas elecciones va a imponer un triunfo y un respaldo que no tiene a través de este mecanismo de que se vota pero no se elige. Esto necesita la resistencia civil, además de identificar a los colaboracionistas y además de ese proceso de unidad, la sanción y el señalamiento de los cómplices de la dictadura. Yo he escuchado aquí, y este es un tema de nicaragüenses, que hay un empresariado que sostiene, negocia y está asociado en Nicaragua con la dictadura. Digan quiénes son. Deben tener nombres y apellidos, tienen nombres de empresas, hay nombres de corporaciones. Identifíquenlos con sus nombres para que podamos cooperar desde la comunidad internacional a que esa gente sea sancionada internacionalmente, porque no pueden ser que los empresarios colaboracionistas y socios de dictaduras como la de Ortega y Murillo tengan inversiones, tengan dinero y tengan operaciones en países democráticos como los Estados Unidos, Europa y otros lugares. Pero mientras no se tengan los nombres, mientras no se tengan las identificaciones que tienen que hacerlas ustedes, los patriotas nicaragüenses, con nombre y apellido, no hay manera de colaborarlos. Identifiquen los colaboracionistas. Además de eso, desarrollen un sistema de resistencia civil pacífico. Bolivia ha tenido un éxito extraordinario entre octubre y noviembre del año 2019, que en 21 días logró la renuncia del dictador. Triunfo que lamentablemente ha sido traicionado y ha sido absolutamente perjudicado por la corrupción y la traición de un gobierno que tenía que ser de transición y terminó siendo de continuidad. Estas acciones locales, estas acciones nacionales, que pueden ser mejoradas, que pueden ser articuladas, pero siempre sobre un proceso de unidad, necesitan respaldo internacional. Y para eso es importante activar la Carta de la Organización de Estados Americanos, pero se necesitan 18 votos. No le pidan al secretario general de la OEA que se lance a un proceso de activación de la Carta o de reunión de cancilleres si no tiene 18 votos. Y ahí juegan los países del Caribe, que son constantemente veletas entre la presión y la contrapresión a partir del momento en que fueron sobornados por el Petrocaribe. Entonces, pisemos la realidad y para activar la Carta Democrática empiece la presión internacional sobre los países títeres del castrochavismo que no permiten los 18 votos para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Además de activar la Carta Democrática Interamericana, sanciones internacionales ya existen, pero pueden haber muchas más. Aplicación de la Convención de Palermo contra Ortega Murillo y su grupo criminal. ¿Por qué los ciudadanos
nicaragüenses devenidos en ciudadanos americanos, en ciudadanos en países europeos, en ciudadanos en países con democracia, como Brasil, como Ecuador, como Panamá, no activan la Carta Democrática, no activan, perdón, la Convención de Palermo y ponen en tribunales de justicia al grupo criminal que se llama Ortega Murillo y sus cómplices por los delitos que están cometiendo. La Convención de Palermo está hecha para eso. Pero hay que sentarse, hay que establecer un mecanismo de prueba y hay que ir a los tribunales, y es algo que pueden hacer desde los recintos de libertad en los que está el exilio, en los que está la gente inclusive perseguida y la prensa libre que queda en el extranjero del pueblo nicaragüense. El otro tema es que es absolutamente necesario el desconocimiento de este proceso electoral. Este no es un proceso electoral. Este es un proceso criminal. En la última semana el régimen de Ortega y Murillo se ha vaciado todo el Código Penal, desde extorsión, falsificación, amenaza, atentado contra la vida, golpizas, utilización de falsificación y manipulación de fiscales, de jueces, absolutamente todos los delitos que tienen una cantidad extraordinaria de sanciones penales. Ese proceso criminal no puede ser reconocido como un proceso electoral. Para que hayan elecciones, les quiero recordar, estas tienen que ser libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, pero para que haya elecciones libres y justas tiene que haber respeto a los derechos humanos. No hay elecciones libres y justas con presos políticos. No hay elecciones libres y justas con exiliados políticos, y ustedes tienen más de 100.000 exiliados. No hay elecciones libres y justas con una policía política persiguiendo a nombre de una falsa justicia a los candidatos. No hay elecciones libres y justas con un pueblo amedrentado por el miedo que ahora mismo está aplicando el régimen de Nicaragua, repitiendo la fórmula castrista que se aplica desde 1959 y que se aplica hace 21 años en Venezuela, hace 15 años en Bolivia y se aplicó por más de 10 años en el Ecuador. Termino diciéndoles que lo que pasa en Nicaragua es muy duro, pero no es nada nuevo. Ya ha pasado en Venezuela. Y cuando pasó en Venezuela, el mundo miró a otro lado. Ya ha pasado en Bolivia, y cuando pasó en Bolivia, el mundo miró a otro lado y se olvidan que en Bolivia hoy día hay presos políticos, decenas de presos políticos, entre las que está la expresidenta Áñez, exministros, miembros del alto mando militar, ciudadanos, estudiantes que defendieron la democracia y que lograron con una resistencia civil la salida del dictador entre octubre y noviembre del 2019. Se olvidan que Venezuela tiene cerca de 5 millones de exiliados políticos, que la narrativa ha decidido llamar diáspora, cuando en verdad se trata de gente obligada a dejar su país. Se obligan que hace 62 años que los cubanos van por todas partes del mundo porque su país fue convertido en una cárcel y sigue siendo un centro de represión donde hoy día hay nuevos presos políticos, hay nuevos perseguidos políticos y hay nuevos procesos, igualito que en Nicaragua, contra los jóvenes artistas y la expresión cultural y la rebeldía de la juventud y del pueblo cubano expresada a través de San Isidro y otros grupos cubanos. O sea, lo que está pasando en Nicaragua no es un problema de Nicaragua, es un problema de la región, se llama castrochavismo. Hay que defender a Nicaragua, pero hay que hacerlo con unidad, hay que hacerlo con claridad y hay que hacer identificando al enemigo, empezando por el que está en casa, por los cómplices, con empresarios, con empresas, con nombres y apellidos que ustedes los nicaragüenses, reitero, tienen la obligación de proporcionar. Así el apoyo internacional será serio y solidario. Muchas gracias.